cambiar en el desarrollo temprano. Leyendo a mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, esto de lo de los ambientes. Entonces, ahí mencionaba un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de que un niño, si tiene, si es muy inteligente, no sé, y tiene, tiene esas ganas de salir adelante y demás, pero si su contexto, si los papás no lo apoyan, pues bueno, ahí ya tiene como que bastantes desventajas. Y lo que también me llamó la atención es que, por ejemplo, yo por lo regular estoy en quinto y sexto año. Las niñas en esta etapa, cuando empiezan la menstruación, no quieren que nadie se entere. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Me tocó un caso en donde una de las niñas ni siquiera a su mamá le había dicho. ¿Qué era lo que hacía? Utilizaba papel de baño para que pues la mamá no se enterara, sino que las niñas, sus compañeritas, se dieron cuenta de que ella andaba manchada. Me dicen a mí, yo platico con ella y me dice, es que me da vergüenza, es que mi abuelita me dijo que eso es porque yo ya me tengo que casar y demás. Y yo decía, Dios mío, o sea, qué mentalidad la de esta gente. Mi escuela donde yo trabajo está en el Mercado Central de Acapulco Guerrero. Entonces, la mayoría de los niños solamente terminan la primaria, ya los papás ya no los apoyan porque pues tienen que trabajar, tienen que trabajar ahí con ellos. Y bueno, digo este capítulo, porque nada más voy a ser sincera, leí el capítulo 2, me abrió pues la perspectiva de muchas cosas del comportamiento de los niños, por ejemplo, en mi caso, que les digo que estoy en quinto y sexto, ¿por qué se comportan de esa manera? Por ejemplo, también los varones siempre se sienten como intimidados por las niñas. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué? Porque las niñas, bueno, no sé si sea una regla, tienden a crecer un poquito más rápido que los niños en esta cuestión de la pubertad o la adolescencia. Entonces los niños, al verse chaparritos y demás, como que sienten pues que están más chiquitos, se siente, su autoestima se les baja y pues también les afecta, ¿no? Por ejemplo, no socializan entre las niñas, como que el estar con ellas piensan que pueden, no sé, decirles de cosas, insultarlos y demás. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo entendía a grandes rasgos. Muchas gracias, maestra. Y yo aquí, por favor, les voy a pedir que participen e intervengan, porque me parece importante. Fíjense bien, lo que decía un poquito la clase pasada, Jorge, y lo quiero complementar con el siguiente pensamiento. Dicen, en este caso, la autora, que el niño es él y su pasado, es él y su historia. Y a veces los recibimos como si fueran niños de quinto y sexto, como si no hubiera pasado nada. Y aquí con Mesen lo que nos habla es de que traen un desarrollo biológico, pero no nada más de su edad, sino que hay que regresarnos un poco atrás, a ver, y revisar este historial. Si sufrió anemia, si sufrió desnutrición, si sufrió tal carencia y el contexto obviamente en el que se desarrolla. Pero hablando particularmente de las características físicas, incluso hay mamás y hay padres de familia que ni siquiera llevan su control de vacunación, es decir, no sabemos grandes cosas de ellos y eso es importante porque el desarrollo del niño no lo vamos a conocer si no entendemos su historia. Entonces, por eso es importante esta parte y van a ver cuando veamos los casos prácticos que aquí esta parte se refleja muy bien. Por ejemplo, ay, perdón, Sí, sí, ese, claro. digo, también me acordé ahorita, ese día el maestro Jorge nos mencionaba que él tenía un niño con discapacidad intelectual. Yo también tuve uno, pero aquí el problema era que, por ejemplo, la mamá sí sabía que tenía discapacidad, pero como que se hacía la que no, o sea, como que ella quería pensar que era una mentira y el papá de plano estaba negado, ¿eh? Decía que no, que el niño era flojo, que él también fue así y que el niño era flojo y que por eso no aprendía, porque el niño pues ya estaba en sexto año, no sabía ni leer ni escribir, le enseñábamos, por ejemplo, el nombre, claro, con el apoyo de USAER, ¿no? Le enseñábamos el nombre, hoy lo escribía, mañana ya no lo sabía, pero la verdad el contexto del señor era muy machista, golpeaba a la señora, entonces eso también al niño pues no lo ayudaba. Una vez se hizo del baño, llegó el papá y bueno, lo quería agarrar a golpes, de verdad, si no fue que pues todos intervenimos, entonces así como usted dice, preguntándole a la mamá decía que en el embarazo se había caído,
pero pues Sí, nos siempre. imaginamos que realmente fueron golpes del papá, ¿no? Entre eso y otras cosas, de repente, bueno, ya ahora sí, platicándola, vamos a abrir un canal que sea cosas de maestros, ¿no? A mí me tocó el tema de que la mamá quiso abortar y en ese intento fallido, pues tiene secuelas, en este caso el niño que nació. Entonces, a veces queremos, este, como docentes intervenir, pero hay que ser muy cuidadosos de no abrir la caja de Pandora, ¿no? Y no se nos vengan otros problemas que ni siquiera podamos resolver, pero debemos conocer en lo posible y en lo probable lo que está sucediendo. Eh, En Te esas, doy la palabra, Pati. ¿Perdón? ah, soy Ah, Ana. adelante, Ana. maestra. Pues de hecho por eso yo creo que regresaron nuevamente porque antes siempre se llevaba lo que era la ficha acumulativa, ¿verdad? Porque los maestros nunca, bueno, si estabas en cuarto, en quinto, no veían los progresos que había tenido en tercero, en segundo, cómo se portaba ese niño, no lo conocía, ¿sí? Estando en el ámbito escolar. Entonces por eso se volvió a regresar otra vez a lo que es la ficha acumulativa, que ya muy pocas escuelas creo que se empezó otra vez a implementar hace como un año, no recuerdo, antes de la pandemia, entonces pues se dejó ahí, ¿verdad? Pero sí ya se regresó a eso, para conocer los rasgos sin, como decías tú, sin abrir la caja de Pandora, ¿verdad? Para conocer al niño. Entonces es muy importante eso de la ficha acumulativa, porque la verdad es que como maestro en un ciclo escolar no conoces bien al niño y ya cuando lo llegas a conocer bien, ya se cambió al otro grado y otra vez se vuelves a empezar, el otro maestro vuelve a empezar a conocer a ese niño. Y entonces después no conocemos las deficiencias que trae el niño que alguna vez pudimos, hablando con los compañeros anteriores que lo tuvo, pudimos haber corregido. Entonces, por eso es muy importante y por eso en los consejos técnicos también es muy importante que decide, bueno, tu alumno, fulano de tal como era, o Sí, qué le veías, y cómo. Y también tú como maestro, mira, te voy a entregar a Víctor, pero yo Víctor lo sentí distraído y así, chécalo. Y entonces, ok, porque si no, empiezo yo con Víctor y yo digo, bueno, Víctor, es normal. Y así se va el niño y seguirá. Entonces, es muy importante que nosotros como maestros tengamos un antecedente del niño cuando lo recibimos. Eso. gracias, maestra Ana. Ahora sí, Pati, por favor, Sí, sí me escuchó. muy bajito. Híjole, a ver si me escuchan. Ahí un poquito mejor. Ajá. Sí, que lo que decía la maestra, ¿no? Que antes sabía lo que era la ficha acumulativa, ahora es lo mismo que la ficha descriptiva, creo que nada más cambió de nombre. Pero como nos decía Víctor la vez pasada, ¿no? Muchas veces, como dice la maestra, recibimos al niño, por ejemplo, Víctor, pero a lo mejor con la maestra era de una manera, pero ahora conmigo es de otra, porque cambian de un grado a otro y a veces, no sé si les ha pasado entre compañeros decir, sí, pero conmigo no era así, no, pues ahora conmigo sí. Entonces, pareciera como si no lo hubiéramos conocido. Muchos compañeros dirán que nada más le anotamos ahí por lo que se nos antojó, pero no realmente es que actúan de diferente manera de acuerdo al grado en el que están. Y otra, yo tengo una experiencia, como decía la maestra, ¿no? De las mamás, o de los problemas que tienen los alumnos. Yo tuve un alumno en el cual la mamá, delante del niño en una secundaria, me dijo que ella, por más que se aventó de la azotea, por más que anduvo a caballo, por más que se tiraba en el piso, dice, por más que hice de todo, maestra, siempre sí lo tuve. Así de plano, delante del niño, yo tengo una experiencia que la mamá me decía que todo lo que ella hizo para que no lo tuviera, y pues dice, pues ahí está, ahí nació, ahí pues ya lo tengo, ¿no? Entonces dije, no, pues híjole, si me lo está diciendo delante del niño, lo está aceptando que ella no lo quería, pues desde ahí viene el problema, ¿no? Justo ahorita acabo de terminar una sesión que un psicólogo platicó algunas cosas de la reconciliación, entre el padre mismo consigo mismo y entre padres e hijos, porque a veces se empiezan a asignar roles no adecuados a la edad.
Por ejemplo, en este caso es un rol de negación completa el que platicas, Patti, pero ¿cuántos casos nos han tocado, por ejemplo, que el niño mayor ya la hace de mamá o de papá, o el hermanito menor, ahora suple las carencias del hermano mayor, y empezamos en un mundo de conflictos donde no respetamos estas etapas de desarrollo físico, donde consideramos que el niño, o la niña son capaces de hacer una u otra cosa y los empezamos a forzar a pasarse a otro tipo de momentos donde no estamos identificando esto. Me llama muchísimo la atención este libro, el año en el que fue escrito, y ahora que estoy estudiando el tema de la neurociencia y la neuroeducación, nos hablan de la neuroplasticidad. Y no es más que lo que dice aquí, que el ser humano es realmente capaz de adaptarse a lo que está sucediendo y de la genética y del ambiente, que en estos nuevos términos se llama genética y la epigenética, que habla del estudio de estas relaciones que va viviendo el niño con sus características ambientales y que hacen que esos genes que traías, es decir, antes pensábamos que tú traías unos genes y casi se aventuraban a decir que ya teníamos como un destino predeterminado cuando no es así. Se empieza a investigar acerca de los genes y la relación que tienen con el ambiente, llamado epigenética, y que en ese sentido, entre más propongamos ambientes favorables para el aprendizaje, es mejor. Y en ello se justifica que nosotros tengamos que realizar actividades importantes donde respetemos el desarrollo físico del niño. Yo lo veo en muchísimas escuelas donde los baños no son adecuados para los pequeños, donde los espacios de acceso físico no son reales para ellos, donde la letra que escribe el maestro pequeña no respeta el desarrollo físico del niño, donde algunos incluso exageran en los adornos y en los arreglos y son bombardeos visuales y auditivos. Entonces hay que encontrar esa medianía y recurrir a este tipo de situaciones donde tengamos que repensar nuestra práctica. Así es que pues te agradezco mucho, maestra Heidi, que hayas tomado este tema y vas a ver que no va a ser tan necesario haber leído todo, porque ahorita todos los compañeritos vamos a ir opinando respecto y leyendo, por supuesto, respecto a lo que platicaron. Sebastián nos dice que se necesitaría crear desde nivel primaria, desde que inicia el niño a nivel primaria, una carpeta de expediente junto con una psicóloga y trabajo social. Yo quiero decirte, Sebastián, que los estudios más recientes hablan que las características, y aquí lo dice Mese, más susceptibles, donde puede haber este crecimiento y este desarrollo de la neuroplasticidad es de los 0 a los 3 años. Como escuelas deberíamos cambiar hacia un expediente que viniera del preescolar. Y si no está el preescolar, desde la familia. Porque les digo, desde que ya les dieron las primeras vacunaciones, ya están entrando en una etapa de desventaja. Ojalá que nos orientemos hacia eso. Por el momento, bueno, pues ya cuando menos con reconocer que son etapas biológicas diferentes e importantes, y que si tenemos grupos multigrado no podemos tratar de la misma manera o con la misma exigencia a un niño que tiene una edad física y otra, con eso, por el momento, me parece que sería una conclusión altamente relevante. Bien, ¿quién nos puede compartir lo que haya escrito en esta parte, por favor? Ok, siempre dejo 5 segunditos. Si nadie toma la palabra, significa que no está presente la persona. Bueno, tiene que ver esto totalmente con lo que platicábamos anteriormente. Eh, a veces nos rendimos, ¿no? Decimos, no, pues el niño ya no tiene remedio, ¿no? Bueno, aquí dice, el cerebro no madura totalmente antes de la adultez temprana. Entonces, imagínense si nosotros tenemos niños en educación básica, de los 0 a los 15 años, que a veces confundimos la educación básica con la obligatoria. La obligatoria ya es hasta la media superior, pero la básica es hasta la secundaria. En este caso tenemos que entender que los niños que nosotros recibimos, que si ese año el niño no quiso trabajar conmigo, aunque yo hice circo, maroma y trato, yo no debo de perder la fe de que algo de lo que hicimos pudo haber abonado. Dicen que los maestros tenemos la profesión más ingrata porque somos los que sembramos la semilla de un árbol que va a florecer 15 años después. Entonces, en este caso, tenemos que comprender que las cosas que hagamos, si bien las vamos a evaluar, como lo platicamos en la sesión del grupo de estudio, en este momento, y la evidencia que tengamos va a ser de ese momento, no refleja lo que realmente es un niño en su totalidad.
Entonces vamos sumando evidencias, pero esto no define en absoluto quién es el niño o la niña. Es decir, la conformación de ese niño o niña va a suceder hasta tiempo después. Es más, yo les preguntaría cuántos de nosotros aquí presentes sentimos que ya estamos formados en su totalidad. Estamos continuamente aprendiendo y desarrollándonos. Esto significa que no podemos generar este, un lenguaje definitorio con los niños. Es que este niño es grosero, es que este no. A ver, quizá dijo una grosería, pero eso no lo convierte en grosero. Es que este es un niño malo. A ver, quizá hizo una situación que no es moral, una actitud, pero no significa que sea malo. Quizá hizo una travesura, pero eso no lo hace travieso. No sé si me estoy explicando. Es decir, estamos en una etapa formativa y como formativa significa que tenemos que entender que nada de lo que haga el niño es más. Ahí les va una cuestión hasta a veces diferente. Siempre tomamos como ejemplo a los niños que no hacen las cosas bien. Yo voy al revés. ¿Qué nos asegura que esos niños que sacan 10 en la primaria van a seguir sacando 10 en la universidad o van a tener un desempeño como nosotros lo visualizamos en la vida futura? Nadie nos lo garantiza. Entonces significa que estamos en un proceso, a lo mejor fueron muy buenos en la escuela, pero esto no significa que en otros espacios lo van a hacer, ¿sale? Entonces tenemos que pensar que debemos de brindarle siempre el beneficio de la duda porque el cerebro en sí no se termina de desarrollar, sino con el paso del tiempo. Y bueno, ahí nos habla de todos los cambios, ya lo platicó también Jorge en algún momento, el tema de las neuronas, no sé si ustedes lo sepan y lo voy a sacar únicamente a grosso modo, pero tenemos neuronas casi en todo el cuerpo, particularmente en el sistema digestivo, cuando a veces pensábamos que solamente estaban en el cerebro. Por eso a veces tenemos de repente cuando nos da la emoción y sentimos algo en la parte del vientre, porque ahí tenemos algunas situaciones que tenemos que ir controlando. Por eso cuando hablamos de salud integral, hablamos también del tema emocional. Entonces, es importante el reconocimiento del cerebro y de la sinapsis, que son las relaciones que hay entre ellos. Y me hablaba la maestra que nos está dando el tema dice, es que cuando dicen te quiero con todo el corazón, es algo muy efímero, pero cuando decimos te quiero con todo mi corazón y con todo mi cerebro, ahí estamos hablando en serio, porque el cerebro habla de la parte de las decisiones. El corazón a veces se deja llevar por los impulsos y tenemos que reconocer que en los niños se dan muchos impulsos. A veces no pueden controlar las situaciones que están llevando a cabo y por eso cuando realizamos alguna acción dentro del aula tenemos que pensar qué es lo que está sucediendo. El niño está actuando de acuerdo a su corteza prefrontal o está respondiendo únicamente a esos elementos intuitivos, es decir, a una reacción rápida. Dice Patty, no hay que generalizar, en efecto. Y eso es un lenguaje que nos tenemos que llevar a cabo. A veces vienen palabras de ese tipo en las preguntas. ¿Qué acción realiza el docente cuando ve que un alumno desarrolla tal o cual actividad? ¿Qué acción realiza el docente cuando un grupo se comporta de una forma? Entonces tenemos que pensar en que el proceso del desarrollo de los chicos va en crecimiento, los huecos que hay entre las neuronas y que producen esta conexión llamada sinapsis, proviene no tan solo hablábamos de la genética y de la epigenética, bueno, pues también provienen del desarrollo eh, propio del niño cada día. A veces los niños llegan sin desayunar, a veces llegan con situaciones que les provocan pena, a veces ellos llegan diciendo o haciendo cosas que ni siquiera saben que suceden. Es que hoy amanecí así, los niños de repente, la menstruación con las niñas es muy evidente, los niños no tanto así con el tema de sus cambios, ¿no? Entonces llegan y ni siquiera ellos mismos saben de qué es lo que está pasando. Entonces tenemos que reconocer estos procesos de cambio. Y bueno, aquí obviamente nos indica Mese en su trabajo. Pues aquí viene el tema de plasticidad cerebral que platicábamos y que va disminuyendo gradualmente con el paso del tiempo. Eh, entonces, bueno, pues únicamente apostar al hecho de que los niños van a poder aprender y por eso cuando algunas preguntas en el examen dicen, los niños o el grupo tal de cuarto X, se enfrentaron ante una situación retadora y no pudieron resolverla a tiempo. Y entonces el docente, ¿qué? Y ahí vienen 4 o 5 opciones, ¿no? Y una de ellas es, el docente no pierde la fe, no lo dice así, pero bueno, el docente intenta, recalcula, reestructura su actividad y vuelve a intentarlo. Tiene mucho que ver con esta situación.
Hay algunos que dicen, es que debería reprobar, es que deberíamos regresarlo de grado, es que deberíamos, bueno, esa era una postura anterior que a veces sí le puede ayudar al niño, pero la postura actual, o al menos lo que quieren que contestemos, que a veces así hay que orientarlo, es hacia que el docente tiene que insistir replanteando su propia estrategia y propiciando una y otra oportunidad para que el niño ahora sí aproveche su capacidad de plasticidad cerebral y pueda cambiar. Si hoy no se pudo, en la siguiente sesión podrá. Y esa es la expectativa. Adelante, estás es como Nash, pero no sé, adelante. Sí, maestro, soy Nayeli, perdón. No te veo porque... Bueno, Ajá. perdón. Ya está, listo. Adelante, Nayeli, sí. Comentar que otro cambio del cerebro es el hemisferio izquierdo del cerebro es el que controla los procesos del lenguaje, así como el lado derecho del cuerpo y viceversa. El hemisferio derecho controla el lado izquierdo y también pues las emociones, ¿no? Eso pues también venía aquí en este tema de cambios de desarrollo del cerebro y dentro de los cambios del cerebro. ¿Qué podemos llevarnos como aprendizaje de ese conocimiento? Es decir, creo que muchos podríamos intuir que, bueno, si el cerebro está como partido en dos, una parte desarrolla una función y otra parte otra. Pero ¿qué nos podríamos llevar como aprendizaje es decir, ya tenemos el dato, ahora, ¿cómo lo podemos aplicar en el sentido de que en muchas de las clases nos vamos con temas monótonos? Es decir, no incluimos música, no incluimos movimiento, no incluimos sensaciones, dejamos de lado, y lo dijo muchas veces Jorge, dejamos de lado el uso de materiales concretos. Y me parece, Nayeli, que en este punto, cuando hablas de los hemisferios, significa que como docentes tenemos que propiciar actividades donde se desarrollen todo tipo de experiencias sensoriales en las cuales tan solo se mueva la racionalidad, pero también el lado emocional. En este caso, por eso es que el desarrollo de materiales didácticos adecuados, de la generación de ambientes de aprendizaje, tienen que ser orientadas hacia ello y no solamente circunscribirnos a cierto tipo de experiencias, a veces poco significativas para los chicos. Katia. Sí, aquí yo, maestro, a lo que se refiere usted, quiero pensar es a situaciones muy, muy vívidas para el niño. Yo quiero comentarles una situación que tuve en una clase. Correlacioné dos contenidos que quería ver la entrevista y quería ver los tipos de trabajos, pero lo desarrollé para los trabajos que ellos querían realizar para cuando fueran grandes. Entonces les pedí que por favor investigaran acerca de los trabajos, cómo se desarrollaban, y todos ellos iban a investigarles. Les encargué eso a fondo. Entonces les di 2 días, el día lunes, quiero hacer hincapié en esto. El día lunes yo le pedí a la maestra, a mi directora, que mis niños iban a ir sin uniforme, que me diera permiso. Y una de mis niñas me dijo que ella quería ser modelo cuando fuera grande. Entonces ella llegó con su estola, las botas y muy brillante. Entonces ya nos formamos para dirigirnos al acto a la bandera, y ella iba caminando cruzando las piernas, así como caminan las modelos. Y bueno, aquí yo trabajo en Alto Lucero, tienen unos tonitos muy, muy peculiares para hablar. Y le dice un niño así, de esos de sexto, mi niña de primero. Y le dice, hey, tú, chiquilla, camina bien. Y la niña así con la estola en el cuello le dice, así caminamos las modelos. Entonces, luego, yo me sorprendí ante tal respuesta porque yo de verdad no hubiera sabido qué responder, me hubiera agarrado de bajada. Luego regresamos al aula y le pregunté cómo era la vida de una modelo y me dijo, no, pues nos hidratamos, tomamos tantos litros de agua al día porque mi piel y no debo de asolearme. Y no, una cosa yo aprendí
infinidad de cosas con esa experiencia que tuve, porque así también tuve un niño que iba a ser vaquero. Y yo pensaba que a las vacas nada más se les daba de comer y ya, pero no, me sorprendió que había que arreglar ¿cómo se llama? El corral, había dar agua, vacunar, y yo así de, me dijo, 8 horas de trabajo voy a desempeñar, maestra. Entonces, es ahí donde yo, me queda muy presente, aprendo mucho cuando usted dice que uno debe de llevar al niño a situaciones que sean vividas para ellos, que sean muy cercanas, que eso es lo que realmente al final nos deja o les deja a ellos y a nosotros también grandes aprendizajes. Claro que sí, de eso trata, y además estás hablando de que son niños de 6, 7 años en promedio, que la edad obviamente no determina muchas cosas, pero me parece importante porque ellos viven en otro momento. Fíjate, comparaste lo que un niño de primer año estaba haciendo con lo que otro de sexto hacía, y lo decía la maestra Heidi, a ver, los de sexto ya no quieren saber nada, ¿no? Entonces nosotros tenemos que respetar que en esa edad el desarrollo de ellos ya cambió, ya están pensando otras cosas. Y también tenemos que aprender a respetar a los niños de primero, porque quizá otra persona le diría, ¿sabes qué? Deja de soñar, tú nunca vas a hacer esto, ¿no? Y entonces, por eso es que tenemos como docentes que propiciar las condiciones necesarias para cada tipo de edad. Entonces, me parece importante, qué bueno que nos compartes esta historia, esta anécdota tan didáctica, digamos, tan interesante. Gracias, amiga. Gracias, maestro. No, a ti. Bueno, pues continuamos entonces con el desarrollo prenatal. No sé si alguien de aquí, bueno, aquí ya nos estamos adelantando con los temas. ¿Alguien lo puede comentar? Me parece que esto ya lo platicamos, ¿verdad? Si alguien quiere tomar la palabra, lo hacemos. Si no, vamos para adelante. Bueno, aquí en el desarrollo motor, me parece que hemos platicado todo esto. Pues ahora vamos a la parte gruesa, a ver quién se leyó el capítulo 3, ¿no? De Piaget o de Vygotsky, lo que nos gusten comentar, por favor. ¿Dónde están? A ver, por aquí voy checando quién levanta la mano. Bueno, pues únicamente repasamos, ¿no? La edad, obviamente, y también lo decía Jorge, no es un determinismo. No es que a esa edad vaya a suceder eso. Es más, los estudios que hicieron estos amigos, pues ya tienen un buen rato que salieron publicados y que actualmente siguen presentes, pero no tan vigentes. ¿Por qué? Porque incluso han cambiado los hábitos alimenticios, el acceso a la tecnología y muchas cosas que a veces estamos incluso sobreestimulando a los chicos. No sé si ustedes han escuchado de estas empresas que ofrecen terapias de estimulación temprana para los chicos y con la idea de que si empiezan a acelerar los procesos, van a poder desarrollar niños genios o cosas así, y a veces nos sentimos como papás como faltos de esas, o como maestros, como faltos de esas técnicas para poder llevarlos de una etapa a la otra. Yo con lo único que me quiero quedar de este proceso que se propone es el respeto a las etapas de cada niño, porque un niño puede llegar del 1 al año o a los 3 años y no pasa nada. Muchos de los papás nos comentan, ¿y qué pasa? Porque mi hijo todavía no quiere hablar o se sigue haciendo del baño o lo que sea. Que somos diferentes, ya lo platicábamos hace rato, pero que va a ir por etapas. Isabel, ¿querías comentar algo? Sí, profe, en ese aspecto yo tengo un sobrino político que tiene la edad de mi hijo. Mi hijo es un niño que va a cumplir 5 años a finales de marzo. Es un niño que a la edad que tiene ya conoce letras, ya conoce colores, te cuenta del 1 al 20, al 30. Y mi sobrina, a su niño le llevaba estimulación temprana. Y sin embargo, su niño no tenía el proceso que mi hijo tiene. Y mi hijo yo no lo presioné, porque yo se lo decía a ella, es que lo estás presionando a dar un paso que todavía no le corresponde dar. Y ella me decía, no, dice, pero es que a esa edad de la estimulación temprana, él debe aprender a decir los colores en inglés. De repente tenemos alguna reunión en familia
¿y qué color es este? Amarillo, decía mi hijo. No, tú dilo, ¿cómo dice en inglés? Y yo me así con cara de que, mamá, no me lo sé. Sí, presionado. Ajá, y ahora no hace mucho tuvimos una reunión y un niño de 5 años, el mismo niñito le dice a su papá, a ver, ¿cómo dice acá en una hoja? Pues mi hijo seguía el dibujo y mi hijo dice, es una vaca. Sí. No, dice, es que él debe de aprender a leer porque para eso, o sea, no, es que yo le digo, yo soy maestra y el obligar a mi hijo a una etapa que debe de esperar en su momento avanzar es presionarlo. Y por eso luego los niños, cuando salen a descubrir muchas cosas que los papás los presionamos prácticamente obligados, es ahí donde el niño se vuelve rebelde, se vuelve distraído porque, es que yo ya lo sé. Me pasó con mi hijo de 12 años. Mi hijo tenía 5 años y ya sabía leer. Llega a primer año de primaria, con 5 años, 8 meses, y el maestro empezó con las sílabas, y mi hijo ya lo sabía. Me dijo, es que ya eso ya lo sé leer, mamá, eso ya lo sé copiar. Es adelantarlos a lo que tenemos que esperar, al proceso de su edad, de su entorno de ellos. Eso sería todo, profe. Claro que sí. Y fíjate bien, lo que platicas me parece importante por lo siguiente. Todos estamos, o la mayoría, perdón, de los que estamos aquí, estamos en clase de primaria. Atendemos a chicos de 7 a 12 años. Y fíjense en qué etapa están. Dice Patti que Piaget considera que el aprendizaje se construye a partir de la experiencia. Ya lo decía Jorge, Piaget llevaba hacia una orientación individual, ¿no? Un reconocimiento del aprendizaje de forma individual, pero siempre a través de la experiencia, a través de la esquematización y la reesquematización. ¿Y qué pasa con los docentes que estamos en primaria de repente a partir de tercero, cuarto, quinto y sexto? Nos olvidamos que los chicos están posiblemente en una etapa en promedio de operaciones concretas y nos vamos de lleno a situaciones simuladas, teóricas, o digamos alejándonos del tema o desconociendo un poco el por qué se encuentran en esa etapa en la que tienen que aprender, experimentar, reconocer, reestructurar, equivocarse, reaprender y y bueno, el otro tema Por ejemplo, profe, le interrumpo. Sí, Mi hijo es de diciembre. Uh-huh. Cuando mi hijo cumple los 5 años, en el kinder me dice, su hijo tiene que pasar a primaria, siempre y cuando usted no los autorice. ¿Cuál fue nuestro error? Porque mi esposo lo dice, cometimos un error en aceptar de que él fuera de 5 años, 8 meses en una primaria. Sí. Mi hijo se volvió hiperactivo porque mientras el maestro repasaba mame, mi momú, él ya lo sabía. Uh-huh. Mientras el maestro decía 2 manzanas más 2 manzanas, mi hijo ya lo sabía. Mi hijo se salía del salón, mi hijo iba 20,000 veces al baño y hasta la fecha. A raíz de todo eso que nosotros prácticamente lo obligamos en esa etapa, mi hijo es un niño hiperactivo, pues. Tiene 12 años y es un niño que muy, muy inteligente, muy abusado, pero es hiperactivo. Él no sabe estar quieto para escuchar una clase. Él te presta atención, él está atento, él es auditivo, maestro. Él es un niño auditivo, porque a él el maestro le decía, Jesús, ¿qué expliqué? Y Jesús se paraba y le explicaba al maestro, es que usted comentó eso y eso y eso y eso. Pero a raíz de que yo como mamá acepté que mi hijo de 5 años, 8 meses, lo mandaran a una primaria, porque dije, no es que va a perder un año. Preferible perder un año a como estamos ahorita, porque mi hijo es hiperactivo más. Les juro que me cuesta trabajo que mi hijo preste atención cuando tiene una clase virtual, cuando yo le estoy explicando los temas de secundaria. Porque dice mi esposo, lo obligamos a dar un paso que no le correspondía dar. Así es. Sería todo. Entonces hay que reconocer, como usted lo dice, y al igual que hay otros papás que han tomado decisiones equivocadas, ¿no? O hay niños que están viviendo las decisiones de otros. Entonces, eso nos va a permitir generar estos diagnósticos y estas clases enfocadas y tomar las decisiones adecuadas para, finalmente ya están ahí, ¿no? O reorientar a los chicos hacia la repetición del año, que podría ser favorable, o reorientarlos incluso hacia pasar a otros grados superiores, que no es muy recomendable,
pero hay veces que se da. Lo único con lo que me quedo es con esta situación de progresividad que señaló Piaget, que me parece sumamente importante. Tenemos que reconocer que no podemos saltarnos de una etapa a otra y que durante la primaria no podemos soltar el tema de operaciones concretas tan fácilmente. Incluso en secundaria no deberíamos soltarlo porque sabemos que hay niños, insisto, no es determinante el que un niño llegando a los 11 años va a dejar ya las operaciones y va a pasar a las formales. Entonces, vamos adelante con lo que estamos platicando. No sé si alguien por aquí nos quiera comentar esta lámina o leerla incluso y hacer su comentario. No, no importa que ustedes no lo hayan escrito. Piaget en educación. Contribuciones que Piaget hizo a la educación. Aprender a aprender. La educación debe formar, no moldear. El conocimiento se construye a partir de las actividades físicas y mentales. Adecuar los aprendizajes de acuerdo con sus niveles de desarrollo. La interacción social. Por ejemplo, en el punto 1, profe, yo siempre le he dicho a mis alumnos, hay que aprender a leer para comprender. No hay que leer por leer. Muchos nada más le mandan un resumen y lo que hacen, las primeras 3 líneas, se saltan 2. No, hay que aprender a leer para poder aprender lo que estamos enseñando o lo que nos están enseñando en su momento. Perfecto, muchas gracias. De esto ya lo hemos platicado. Lo único que yo insisto es esto, de que debemos adecuar al nivel de desarrollo y considerar siempre que cada grado, aunque tenga la misma edad, podemos tener diferentes grados de desarrollo o de nivel de desarrollo. Bien, Vygotsky contra Piaget, todo esto ya lo platicó el maestro Jorge de manera general. Lo que estamos haciendo ahorita es recuperando lo que ustedes leyeron y reconociendo estos análisis que han realizado a partir de las lecturas del libro. A ver, por aquí nos saltamos casi todo el capítulo 4, pero bueno, vamos avanzando y retomamos. ¿Quién nos puede compartir? Anaí, no sé si está por aquí. O alguien que quiera retomar la lectura rápidamente. Adelante. Sí, dice capítulo 5, desarrollo del lenguaje y el alfabetismo. Los niños construyen intuitivamente las reglas y los patrones de su lengua al probar la hipótesis referente a ella. Primero generan las reglas más generales, el orden de palabras en la oración. Más tarde ensayan con elementos más complicados del lenguaje. Las formas temporales del verbo, las preguntas, las construcciones de preguntas negativas. Bien. Bueno, sí. yo lo que estoy leyendo es que los niños no te podrán formar una oración, no podrán analizarla, por decir, ¿no? Ni sintácticamente ni semánticamente, por decir un ejemplo. Y bueno, todo empieza desde el balbuceo de los niños, ¿no? Que empiezan así, ¿no? Y uno quisiera a veces que habla bien o quisiera uno forzarlos a hablar de una manera, pero todavía no están ni en la capacidad ni en la etapa de hacerlo. Conforme van avanzando la edad de los niños, van estructurando su forma de su lenguaje, el lenguaje, y van construyendo palabras, van haciendo códigos hasta formar oraciones, etcétera. Todo es un proceso, va por etapas. ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver que hay prácticas en la escuela donde se reconoce más el error que el acierto, ¿no? De repente hay niños que dicen, yo no sepo, yo no sabo, y empezamos a señalar lo que están haciendo mal, y de repente el mismo ambiente se empieza a burlar, o no respetan, no realizan acciones de una sana convivencia. ¿Todo por qué? Por no reconocer que el desarrollo del habla, pues tiene un proceso, ¿no? Y a veces es por ensayo y error. Y obviamente a edades tempranas, tú lo señalabas, Pati, pues es más evidente, pero llegamos otra vez a etapas que los niños ya son un poco más grandes, que supondríamos que ya realizan una conjugación perfecta de los verbos al hablar, y no es así. Entonces tenemos que reconocer que este es un proceso continuo. Ahora, ¿cuándo se mejora más? Ya lo decía la maestra hace ratito, Isabel, leyendo y hablando con ellos de la forma más cotidiana que podamos, los vamos a involucrar en estos procesos del desarrollo del lenguaje.
Bueno, ¿qué otro aspecto? Bueno, aquí vienen varias palabras, varias frases. ¿Sí, Isabel? Vuelvo e insisto, yo tengo mucho detalle con mi hijo de 12 años. Hay veces que por ejemplo, él me dice, mamá, es que no lo sé, ahí no lo entiendo. Y yo se lo digo a él, es que si no lees para aprender, no vas a aprender. Y me vuelve a lo mismo, mamá, es que no es así como tú me lo explicas. Y es que se lo tengo dicho 1 y 20,000 veces. Y en mi grupo se lo digo. Si no leemos para aprender y para comprender, nos vamos a estancar en el yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y de ahí no vamos a salir. Tenemos nosotros que motivar a nuestros alumnos a que sí lo puedes hacer, tú puedes, échale ganas. Yo le he dicho a mis alumnos, ¿sabes qué? Tú eres chingón, mi vida, tú lo puedes hacer. Hay veces que me dicen, pero es que esa palabra chingón, o sea, yo no lo estoy ofendiendo. Te estoy motivando de que sí lo puedes hacer. Y a mi hijo se lo he dicho, si tú dices, sí puedo, sí lo voy a lograr, lo logramos. Pero si nos encajonamos en el yo no puedo, no vamos a hacer nada, es leer para aprender. Claro, claro, en efecto. Y obviamente ahí hay que reconocer, digamos, los regionalismos, los modismos y todas las palabras que le otorgan un significado a lo que estamos hablando. Muy bien. Bueno, aquí obviamente se señalan otro tipo de elementos de cómo desarrollar un lenguaje de una forma más crítica, más impresionante. Yo quisiera compartirles rápidamente que cuando yo quise analizar cómo poder enseñar a los chicos, porque me iban a pasar a primer año después de estar casi 15 años en sexto, en cuarto, quinto y sexto me pasaban a primero. Ya saben, cuando a los directores les caes bien, pues te hacen replantearte tus métodos. Y yo lo que hice fue empezar a investigar cómo enseñan a leer y escribir en inglés. Les cuento por qué. No porque yo quisiera enseñarles inglés a los niños, sino porque a mí se me hacía muy cuestionable que, por ejemplo, aquí dice P y la A, pues es pa. Este, y si tú juntas pa con pa, pues ya es el papá. Dije, bueno, eso se me hace lógico para un lenguaje, digamos, en español. Pero ¿cómo le hacen en otros lugares donde el símbolo no tiene nada que ver con lo que estás hablando, e incluso la fonología es completamente diferente a lo que estás, al significado y No al es fonético. exacto, exacto. ¿Cómo le hacen entonces? Y empecé empecé a leer y a orientarme sobre esos procesos y a entender lo que en este libro señala, que no hay una línea única en la cual el niño desarrolla el alfabetismo. Es decir, que él mismo va desarrollando esas capacidades intuitivas de poder encontrar esta relación. Y si le enseñáramos 3 lenguajes al mismo tiempo, los aprendería. Entonces, ahí fue donde pude encontrar que a veces en esas prácticas repetitivas podemos ser incluso limitantes. Ojo, a veces nos salvan, ¿no? A veces decimos, híjole, pues este chico yo no estoy con él todo el tiempo, ¿no? Yo no soy su papá, yo lo tengo en la escuela un determinado tiempo, tengo que acudir a la metodología que más me pueda brindar un resultado rápido. Yo estoy de acuerdo con eso, pero si podemos y se prestan las situaciones para hablar con los padres de familia, señalarles todas las posibilidades que tendría el plurilingüismo y otros métodos alternativos con los cuales lograr esta alfabetización múltiple. No tan solo a través de las letras y la simple grafología, sino a través de otro tipo de experiencias como el teatro, la música, el reconocimiento del cuerpo, como ahí lo señala el texto. Entonces, obviamente hay una gran diferencia entre una casa donde se maneja un vocabulario más limitado que en otras casas donde se manejan 10, 100 o hasta 1000 veces más cantidad de palabras y sus significados. El papá doctor en XY y la mamá doctora en otras situaciones y se empiezan a hablar entre ellos, el niño se va a adaptar. Me ha tocado también convivir con familias que son padres que viven o por ejemplo, que la mamá era griega, el papá era náhuatl y teníamos que hablar en español. Entonces, ¿qué sucedía? Y uno pensaría, es que el niño está volviendo loco. Todo lo contrario, el loco se vuelve uno al tratar de entender cuánto alcance tiene el cerebro en este tipo de situaciones.
llegar a esa conclusión. Lo único que quiero decir es de que lo que nos está diciendo aquí la autora es de que no debemos nosotros limitarnos a una sola forma de tratar de entender cómo se desarrolla el lenguaje y digamos, la apropiación del lenguaje y el desarrollo de la lectura y la escritura en los chicos. Bueno, y obviamente interviene en su contexto. Bien, no sé si está por aquí la autora de esta lámina que nos quiera platicar. Katia y Sí, Pau, maestro, después, soy por yo, favor. Ah, Paola. Ujú. Pau, Paola del Valle, porque hay Pau, dos Paus, creo. Paola del Valle, ¿me permites? Me parece que Katia abrió su micro. No sé si, Ah, ok, si querías claro. comentar algo nada más, No, Katy. nada más quería yo agregar acerca de la palabra que hace un momento comentaste, lo que es la plasticidad. Con respecto a lo que dices de ambos idiomas y cómo el cerebro tiene esa habilidad de modificarse y adaptarse. Eso era todo. Perfecto, muchas gracias. Claro, de eso se trata. Ahora sí, por favor, Pau del Valle. Sí, maestro. Bueno, en esa parte de la lectura que habla acerca del desarrollo lingüístico y la enseñanza, pues lo que se contempla principalmente es al respecto de principios básicos del desarrollo lingüístico. Entonces ya han abonado algunos comentarios al respecto que también refieren a cómo pues los niños en su necesidad de comunicarse dentro de un contexto determinado, pues los impulsa a aprender, ¿no? Entonces, usted ahorita mencionaba de alguna manera cómo es que el uso de, por ejemplo, del idioma inglés en Estados Unidos, incluso ahí varía, ¿no? Porque los dialectos que ocupan las personas de raza negra, la redacción que ocupan a lo mejor en documentos legales y todas esas formas en que se desarrolla, pues bueno, caen en estos principios que se deben de considerar, ¿no? Entonces, ahí el que a mí me llamó, pues todos son importantes, todos los vemos en la primaria, porque pues tienen un significado personal para el niño y que de alguna manera pues los tocamos para estimular también su deseo de comunicarse. Pero pues bueno, el número 5 que habla acerca del lenguaje está ligado a la identidad personal, pues es nuestra razón de ser a veces en la sociedad, ¿no? Cómo interactuamos con la gente, cómo interpretamos el mundo, también cómo esa perspectiva nos permite adquirir el sentido del yo para comunicar nuestras ideas y cómo también esa postura refiere la autora que converge con nuestras experiencias con los otros, ¿no? Entonces, en su intento, los niños al intentar formar sílabas o los símbolos que en el proceso de escritura se siguen, pues dan referente de cómo sus patrones de habla y de interacción pues están asociados, ¿no? A la familia, a la comunidad y que es un proceso pues bien interesante en el que como nuestra personalidad y la cita, hay una cita por ahí que dice que es una expresión y espejo de lo que somos y deseamos ser una parte integral de nosotros como el cuerpo y el cerebro, ¿no? Que también mucho se ha estado hablando. Y pues prácticamente en el resto del capítulo se abordan cuestiones propias para desarrollar el aprendizaje de la lengua, la enseñanza, y su enseñanza, perdón, y cómo pues de manera científica han ido descubriendo a la luz de actividades, investigaciones, la relación en estos procesos complejos, ¿no? Si de alguna manera el niño lo desarrolla de manera biológica, lo aprende con la instrucción formal, de qué manera van aprendiendo los niños en medio de una cultura letrada o alfabetizada, ¿no? Y bueno, en general es muy amplio y solo, bueno, alcanza a leer esa parte. No, bastante, está complejo, por eso es importante que lo vayamos platicando. Yo solamente agregaría lo que bien señalaste,
Por ejemplo, este último aspecto dice, las capacidades lingüísticas se perfeccionan usando el lenguaje en contextos significativos. A muchos de nosotros nos ha pasado desde el preescolar. A ver, vamos a partir del interés de los niños, perfecto, pero a veces los docentes tenemos que sembrar ese interés, a veces en la secundaria, de los intereses, no tienen intereses los niños, tenemos que sembrar ese interés. Por ejemplo, vamos a pensar, viene octubre y de repente se acerca el tema del 24 de octubre, ¿no? El Día de la ONU. Y le decimos a los chicos, de alguna forma los convencemos de que vengan disfrazados de algún país, no sé, de que ellos escojan, porque vamos a hacer una convención para hablar acerca de los derechos humanos o quizá del medio ambiente. Y a partir de la visión de cada país, pues van a expresar sus posturas. Puede carecer de significado esta actividad cuando los niños ni siquiera saben dónde está Paraguay, cómo viven las personas en Uganda o cuál es el contexto de las personas que están viviendo en Nepal, por ejemplo. Significa que si nosotros proponemos una actividad así, posiblemente no vamos a tener éxito. Pero si los vamos encaminando hacia el proceso y al final se realiza esta actividad, va a poder tener un éxito mayor porque va a requerir que el niño vaya investigando esas características sociales, culturales, e incluso esta actividad les comento porque la desarrollé con mis chiquillos, hasta empezaban a hablar con el acento de los países. Por ejemplo, a uno que le tocó Brasil, hablaba así, un poquito raro, ¿no? Y le hacía ahí como en portugués, ¿no? Y el italiano también, y les preguntaban a sus mamás, y entonces es un trabajo muy continuo, en el cual tenemos que proponerles que esas habilidades lingüísticas las empiecen a asimilar, y cuando ellos empiezan a hablar así, dicen, ¿y por qué ellos hablan así? Y luego sale, ¿y cómo nos escucharán a nosotros? Es decir, ¿cómo perciben que nosotros hablamos? ¿Por qué decimos esta frase tan común o este refrán? ¿En ese lugar lo entenderán? Y cuando vamos a esas actividades de contraste, insisto, dependiendo el nivel en el que estemos, los llevamos hacia temas significativos donde ellos empiezan a conocer cómo ellos hablan. Oye, mamá, ¿y por qué decimos esta palabra? O maestro, ¿por qué ocupamos esta otra? Como decían ahí, el lenguaje del gueto, ¿verdad? En las comunidades afroamericanas y etc. ¿Por qué decimos esto? Bueno, entonces me parece que esta parte es fundamental y cómo la podemos desarrollar en clases. Ok, ¿alguien más? Esto ya lo platicó el maestro Ricardo, la clase pasada, de las perspectivas antagónicas, me parece muy interesante lo que nos comentó. Y esta también. A ver, esta también se platicó. Y bueno, vamos al último capítulo que vamos a revisar de manera general, a manera de repaso. No sé si a alguien de ustedes le correspondió hacer esta. Adelante, Elsie. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Ok, bueno, yo hice mis anotaciones aparte de lo que se puso en las diapositivas. Bueno, nos tocó el capítulo 6 y es sobre el desarrollo personal, social y moral. Bueno, aquí nos comenta que la escuela no se limita solamente a enseñar habilidades cognitivas y lingüísticas, sino que también adquieren autoestima, identificación de cualidades y limitaciones, aprenden a relacionarse con otros y hacen amigos, así como también adquieren las normas de conducta. Bueno, según el psicoanalista Erickson, nos comentaba que en la escuela desarrollaban lo que es la autosuficiencia y la identidad durante la adolescencia. Para que se pudieran dar estos dos aspectos, tenían que estar en ambientes seguros y también en ambientes confiables. Pues es lo que nosotros tratamos de proporcionarle a los niños cuando están en la escuela, de que un poco se olviden de su contexto familiar, si es que está un poco roto o con ciertos problemas. Bueno, en la escuela nosotros tratamos de integrarles varios aspectos que ellos se sientan cómodos y que el conocimiento pues se lo puedan adherir.
También dice que hay una existencia de autoconcepto, que es lo que estábamos comentando, que es cuando son las actitudes, las ideas, los conocimientos que el niño va desarrollando. También nos comentaba aquí Erickson que la autosuficiencia se iba dando durante los primeros años escolares e iba siendo paulatino. Y la identidad de la adolescencia, pues yo lo traduje que se iba transformando o se iba poniendo con los alumnos de quinto, sexto y los primeros años de secundaria, que es donde al menos este aspecto personal yo lo traspolo a que es la identificación o el desarrollo de la personalidad de cada individuo y se va obviamente formando. Y es ahí donde también se forma lo que es el carácter. También hablaba sobre el aspecto social. No sé si en la otra diapositiva hable sobre eso. Ajá. Sí, bueno, el aspecto social era lo que había comentado de Erickson y el autoconcepto junto con el autoestima, que es lo que la escuela va fortaleciendo. También decía que el éxito académico era un factor fundamental para que se fuera formando lo que es el autoestima en el niño. También comentaba que había una identidad sexual y en esa identidad sexual es muy sexista, o sea, hombres con niños, y yo lo identifiqué porque yo di primero y segundo y yo observaba que, bueno, los niños solamente querían jugar con los niños y las niñas solo querían jugar con las niñas. Entonces, ya el juego un poco más mixto se volvía en quinto, sexto y probablemente o posiblemente ya en secundaria, pues ya la interacción era un poquito más entre niños y niñas o entre adolescentes y los adolescentes ya era un poquito más activo. También decía que está totalmente estereotipado esta parte de la identidad sexual. En ella se basan pues lo que son las conductas y las actitudes, que es como lo que se va formando en el niño. Y estos dos factores es lo que da la socialización. Y para que esto se pueda dar, bueno, pues hay algunos entes que trabajan a favor o algunos no a favor. Lo que es la familia, los medios de comunicación y la escuela. Y bueno, yo lo traspolé a que es verdad, somos una parte tripartita, lo que es el alumno, lo que es los padres de familia y nosotros como maestros para trabajar en conjunto y que el conocimiento y el aprendizaje pueda llegar pues de manera favorable. Y estos factores son totalmente fundamentales y centrales para que se pueda dar, como lo estaba mencionando, la socialización. No sé si algún compañero quiera aportar más del capítulo. Tengo más, pero no sé si alguien más quiera comentar. Bueno, dice Juan Pablo que cuando nos dicen papá o mamá, es decir, cuando se confunden, ¿no? Bueno, exacto, socializar. Muy bien. Yo te pediría nada más, Elsie, si nos pudieras tal vez dar si se te viene, si lo tienes preparado o si se te viene a la mente, ¿en dónde podríamos aplicar este conocimiento? Es decir, ¿en qué situaciones, y tal vez ahí nos compartas en qué grado estás o en qué nivel, y cómo podemos desarrollar una situación didáctica que incluya o que se vea reflejado esto? Ay, wow. Pues... bueno, perdón, te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, como les digo, cuando me metí a primer año fue una vuelta. Todos los días salía yo a la cancha, tomado de la mano de los niños, pero a mí no me gusta hacer filas de niños y filas de niñas. Les decía yo, tómense de la mano. ¿Con quién, maestro? Y los niños tenían una naturalidad de decir, pues me tomo de la mano. Ya ven que ya en sexto es difícil, pero en primer año o en preescolar, tómense de la mano y todos se toman. Y si tú les dices, a ver, tómense de la mano una fila de niños, una fila de niñas, ya empezamos con este tema, ¿no? Con lo que tú platicabas un poquito.
Entonces, salíamos y bueno, jugábamos, cantábamos y lo que tú quieras, ya después nos metíamos al salón. Pero a eso me refiero, cuando nosotros empezamos a escuchar lo que dice Erickson acerca de este tema de la autosuficiencia y de buscar una identidad de la adolescencia, tenemos que aprovechar ese conocimiento que Erickson nos plantea o esa conclusión a la que llega para nosotros aprovecharla en una situación didáctica, es decir, ¿cómo podremos aterrizarla? No sé si te digo, insisto, si la tienes a la mano, si no, lo dejamos en una posterior ocasión, Sí, pero adelante. bueno, creo que sí, más o menos. Yo también di primero, yo estaba acostumbrada a dar cuarto, quinto, sexto, y también me bajaron de repente a primero y pues a buscar, ¿no? Métodos para poder aterrizar el conocimiento y enseñarle a los niños a leer y escribir, que la verdad admiro a las maestras de primario y segundo. Yo les di clases de danza a mis niños, porque en mi escuela no tenemos una maestra de danza, entonces yo tomé clases de danza cuando era pequeña, en mis años estudiantiles, entonces sí, ciertamente cuando yo les pedí a los niños que se tomaran de sus manitas para hacer lo de las parejas, sí me era un poco complicado, bueno, para mí sí era un poco complicado, no me era tan fácil y yo observaba que, pues obviamente los niños pues querían estar solamente conviviendo con los niños y las niñas pues solamente con las niñas. Entonces, cuando venía el momento de formar parejas o hacer el bailable un poco más mixto e integrarse niños con niñas, ahí sí, bueno, a mí se me dificultaba mucho eso. Y yo ahí sí pude observar que sí era muy, bueno, al menos lo que mencionaban aquí en la lectura, que sí era muy sexista esa parte, de que azul con los niños y rosa con las niñas. Entonces sí se separaba mucho. Y yo sentía que cuando estaba en cuarto o en quinto o inclusive en sexto, no sé si yo les daba la confianza a los niños o ya casi de adolescentes, pero no me costaba tanto trabajo como con los niños más pequeños. No sé si es mi perspectiva o a lo mejor son así todos los grados, todos No, los grupos. cada grado es diferente, cada escuela es diferente, pero lo más importante de esto es que después de leer este tipo de actividades, nosotros nos acordemos, a ver, eso que yo hice era tal vez lo hice bien, incluso hay veces que hacemos las cosas bien y no sabíamos por qué, como que yo pensaba, aquí lo más importante que quiero llegar es que ustedes concluyan diciendo, a ver, eso que yo hice en su momento iba acorde con esto que acabo de leer. Si hoy me preguntan por qué lo hice, en ese momento se me ocurrió, pero hoy sé que está basado en esto y en esto. A esa es la conclusión que quiero que ustedes mismos lleguen y que ahorita mismo estén pensando, a ver, yo realicé esta actividad o voy a plantear esta actividad. Además, es respetando mi intuición o va complementada esa intuición con estos autores, con estas lecturas. Eso es lo que quiero que empecemos a desarrollar ya como una práctica cotidiana. Por eso hice el ejercicio del sí. Pero qué bueno que lo recuperaste y estoy seguro que poco a poco, cuando vuelvan a leer y sigamos leyendo los demás textos, hagan ese tipo de ejercicios. ¿Cómo aterrizo esto que leí en una práctica educativa y al revés? Esas prácticas educativas que yo realicé, ¿cómo las podré yo argumentar ahora o a lo mejor cambiar? Porque eso puede ser, híjole, ahí estaba yo fomentando esto, ¿no? Y sin darme cuenta estaba yo favoreciendo esta situación que no es tan positiva, ¿no? De eso se trata. No todas las actividades que hacemos necesariamente abonan hacia un desarrollo del niño por ejemplo, en la identificación de una identidad social. A veces los alejamos de su identidad. A veces no se desarrolla una cultura realmente sexual en cuanto a los caracteres adecuados. A veces propiciamos la separación. Entonces, no porque se haya hecho muchas veces o se haya hecho siempre, significa que está bien. Estamos aquí para reconocer a esos autores, identificar lo que nos señalan y, bueno, considerar si eso que hicimos fue algo positivo o podríamos cambiarlo, ¿no? Pero dejo la palabra igual si hay alguien que quiera comentar. Y si no, Elsie, yo te pediría que a grosso modo esos apuntes que tienes nos los platiques, porque ahorita vamos a regresar al capítulo 5 con Patti, que nos dice que ella tiene también igual unos apuntes de cómo aprendemos a comunicarnos, pero me gustaría cerrar este tema contigo.
Ok. Sí, bueno, de ahí pasamos a lo que es la identidad étnica y lo dividía como en dos partes, en los niños y en los adolescentes. Con los niños, bueno, los niños identificaban lo que era el color de piel y bueno, una persona morena lo identificaban como alguien malo y una persona blanca pues era alguien bueno. Yo hice un ejercicio cuando estaba también en primer año de primaria. Llevé dos muñecas, una muñeca blanca, güera y todo así, y una muñeca morena. Entonces hice el ejercicio y les preguntaba a los niños cuál de mis dos muñecas creían que era la buena y cuál creían que era la mala. Bueno, casi el 80% se inclinaban que el malo era el moreno y el bueno era el blanco. Entonces los niños a esa edad identifican ese tipo de identidad étnica a través del color de la piel y a través de si es bueno o es malo. Con los adolescentes, pues ya... Perdón, ¿y cuántas veces nosotros consideramos esto para nuestras secuencias didácticas? ¿Por qué no incorporamos esa temática? Por ejemplo, yo ahorita estoy demasiado casado con el ajedrez, pero a mí me gusta mucho trabajarlo porque ¿quién es mejor? ¿El bando de las blancas o de las negras, no? Y ahí se prestan ese tipo de situaciones como la que tú trabajaste con las muñecas. Oigan, a ver, ¿por qué no planteamos una secuencia didáctica en la que exista esa igualdad, incluso multiculturalidad y se presta a la discusión? Pero ¿por qué es malo, no? O sea, ¿por qué es más bueno empezar con las blancas o por qué es más mala la muñeca negra? Y me parece que si planteamos ese tipo de situaciones, vamos a estar atendiendo. Si nunca lo hemos hecho o si hacemos situaciones donde jamás toquemos estos puntos, ahí puede ser un punto de mejora. Eso es lo que quería acotar, Elsie. Adelante. Sí, y bueno, yo hice una secuencia didáctica, de hecho empecé con las muñecas y desarrollé lo que era la igualdad, tanto igualdad de género como en igualdad de color de piel, que no importaba cómo era la persona físicamente, sino que se valoraba la esencia de la persona, ¿no? Entonces se hizo una secuencia didáctica sobre eso. Los adolescentes es diferente. Bueno, ellos pretenden tener una asimilación pues a una cultura o a un grupo, de ahí hacerse miembros de este grupo, asociarse a ellos y pues de ahí expandirse un poquito más, crecer como grupo dominante, ¿no? Entonces, si lo observamos bueno, yo en quinto y en sexto que estuve trabajando un poquito más, yo observaba que ahí sí se mezclaban un poquito más niños y niñas y ya se iban como perfilando pues ciertos gustos, ¿no? Bueno, a mí me gusta el voleibol, vamos a jugar voleibol y no importaba si eran niñas o niños, pero se integraban. Entonces, de ahí se iban formando lo que son grupitos o clubes. En mi escuela hay un maestro de voleibol que forma el club de vóley, y ahí ingresan varios niños y no importa si es niña, niño o del grado que sea, el maestro los va integrando de acuerdo a sus etapas y de acuerdo a cómo van teniendo o desarrollando sus habilidades. Y esto da la prioridad o fundamenta más lo que es la socialización y bueno, lo lleva a través del deporte. También dice que la motivación está totalmente alineada a lo que son las metas para lograr algo. Y bueno, esto está totalmente ligado a lo que es el ambiente familiar, que es lo que había repetido anteriormente, y pues también lo que son los estilos de crianza que decía el maestro en la clase anterior, que sí teníamos nosotros como padres como maestros, teníamos que trabajar mucho en los estilos de aprendizaje con los padres de familia en este tiempo de pandemia para que los niños no perdieran la costumbre del estar trabajando continuamente. Y pues bueno, había partes positivas y partes negativas. Cuando había un estilo de crianza positivo, pues bueno, esto motivaba a una competencia en el niño, a ser un poco más intrínseca. Y en lo negativo es que los padres de familia, cuando no hacían un estilo de crianza bueno, pues las habilidades pensaban ellos que eran fijas y que no se podían ser inalterables. Entonces no se podía modificar, o sea, el niño no podía ser un poquito más moldeable. Y nosotros sabemos que los niños, principalmente en los primeros años escolares, son muy moldeables.
En el ambiente familiar, para que se puedan dar este tipo de cosas, pues también hay factores negativos que impiden pues que se pueda llegar a lo que son las metas. Los bajos recursos, la falta de compromiso y oportunidades que hay en cada ambiente familiar. Yo he observado todo esto en algunos padres de familia, falta de compromiso. A lo mejor se observa desde esta barrera una falta de compromiso del padre de familia, pero en realidad no sabemos lo que está pasando en ese hogar, del por qué ese niño no está participando con nosotros en este tiempo de pandemia. A lo mejor no tiene recursos para conectarse o no tiene recursos para sacar las copias o no puede resolver sus ejercicios porque no tiene alguien, un adulto que lo vaya guiando. También nos dice que está el compañerismo, es aquí donde se desarrolla lo que es el compañerismo, creo que está en la siguiente. Ajá. Hay 3 tipos de compañerismo o de compañeros, es el popular, el intermedio o el rechazado. El popular, pues ya sabemos que es el niño que pues es siempre el participativo, el amistoso, el que de alguna u otra manera lo estereotipamos como el niño más inteligente, ¿no? El intermedio, pues son los niños un poquito más tímidos, son retraídos, casi no quieren participar, pero bueno, su personalidad es de esta forma. Y los niños rechazados, que estoy segura que más de una maestra o maestro tenemos en nuestro salón, pues son los niños que presentan ciertas agresiones, no quieren participar, son un poquito, de alguna manera desordenados y nos causan cierto desorden o cierta alteración en nuestro grupo. Pero bueno, nosotros de alguna u otra manera debemos ir canalizando cada alumno para irlo integrando y que, bueno, nuestras clases sean pues accesibles para que lleguen al aprendizaje de todos los niños. Y pues bueno, cuando un compañerismo es negativo, pues hay baja autoestima, el rendimiento es muy poco y pues pueden los niños caer en depresión. Mientras que el compañerismo puede ser positivo, pues se alimenta la eficacia del niño, la competencia y obviamente su autoestima es alta. No sé si algún compañero quiera agregar algo. En lo que checamos las participaciones o las manitas levantadas, yo solamente les preguntaría, fíjense cuántas lecturas nos estamos ahorrando con este libro. Es decir, es uno de los libros básicos que si lo leemos un poquito más a conciencia, vamos a encontrar muchas respuestas acerca de las acciones que podemos llevar a cabo en nuestras clases y obviamente vamos a encontrar más adelante en cómo justificar o fundamentar aquello que hicimos, estamos haciendo o vamos a hacer. Muy bien, Elsie, muchísimas gracias. Me parece que has puntualizado muy bien. Y te digo, lo único que te pediría nada más es hacer ese ejercicio de cómo trasladar ese conocimiento hacia la práctica y estoy seguro que lo vamos a retomar más adelante. No sé si quisieras agregar algo más. No, creo que algún compañero, no sé, si quiere agregar un poquito más del capítulo 6. Bien. Pero muchas gracias. No, a ti. Muy bien. Ahí está la exposición de Elsie. Bueno, antes de continuar con el desarrollo moral, Patti, por ahí nos escuchas, nos querías comentar algo de cómo aprendemos a comunicarnos. No está, Patti. Bueno, entonces, ahorita que regrese, desarrollamos el tema de desarrollo moral. No sé si alguien por aquí que está presente lo guste comentar. Que haya realizado sus notas. Si no, vamos a avanzar. Al parecer, pues era la última, como les decía, es el último tema. Miren, este tema ya lo desarrolló el maestro Jorge a grosso modo. La intención de que lo leyéramos como equipo, como comunidad, como de aprendizaje, era esa, facilitarnos a nosotros mismos este tipo de lecturas porque es muy amplia, son cerca de casi 450 hojas, pero realmente aborda muchísimas temáticas. Entonces yo les invitaría a que no lo dejaran como en saco roto, que lo retomáramos. Ahí está el documento para que lo puedan ver.
Y ahorita que hicimos esta lectura rápida se dieron cuenta que aborda temáticas muy, muy interesantes. Entonces, ahí lo vamos a dejar, al menos por estas sesiones, ya no lo vamos a retomar, pero yo sí les recomendaría mucho que lo tomaran casi, casi como su punto de partida. Además, el maestro Jorge ya les dio por ahí unas diapositivas que también les pueden servir, pero bien me lo dijo él, dice, es que esto les va a servir muy poco a ellos. Cada quien tiene que hacer como la suya, ¿no? Pero bueno, ahí voy viendo que hacen sus anotaciones y cada quien va puntualizando. Bueno, para cerrar esta sesión, ya estamos rebasando la 1:30, entonces vamos a cerrar. Cerraría con la petición que me hicieron y con la votación que ustedes hagan para continuar con estos procesos. Ya vi el calendario y nos da perfectamente tiempo de ir una sesión por semana. No tenemos que apresurar. Me parece que esa sería la primera votación. Entonces, les pediría que prendieran sus cámaras. Voy a apagar ya la transmisión para que esto ya se quede aquí.